Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, por supuesto, a través de las frecuencias de XEABC. Estamos en radio, la 760, estamos en Radio Cañón, queridos amigos, muchísimas gracias por su compañía. En nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, y de todos quienes conformamos el Club de Periodistas de México, la Fundación Antonio Sáenz de Miera, Frieital y AP, brazo académico y asistencial del propio club, de la revista, del multimedia Voces del Periodista, muchísimas gracias porque nos acompañan en estas frecuencias que son sinónimo de pluralidad y de respeto ahora sí que a las audiencias, queridos amigos. Una mesa extraordinaria, con temas fundamentales. Agradezco muchísimo al maestro Gerardo Castilleja, como siempre su participación. Muchísimas gracias al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y por supuesto a nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridadme. Vamos a ir tocando los temas precisamente, queridos amigos, de cada tema. Y aquí es muy importante, yo quisiera, si me permiten, arrancar con un análisis fundamental para de ahí desgranar tanto lo internacional como cómo ligarlo con México, con un tema interesantísimo que trae también el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pero yo le pediría de favor al maestro Gerardo Castilleja, él es corresponsal en México de la revista Executive Intelligence Review y además de la Fundación Lyndon LaRouche. Un abrazo, maestro querido. Yo le quisiera, por favor, preguntar sobre temas muy importantes que platicábamos en la mesa anterior, pues, al arranque del programa, en que se está viendo una resistencia mundial contra medidas económicas impuestas por intereses afines a la OTAN. Esto por todo lo que desgrana cómo va sucediendo tanto en Ucrania como en Sudamérica, en Centroamérica, en nuestro país, en Europa. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos viendo mucha resistencia, sobre todo en Europa, que la vemos o se le ve como totalmente dominada por los intereses de la OTAN, pero vemos que estos están dominados quienes les representan. Y que son líderes de alguna manera, pero que no están representando a sus pueblos. Al menos, no solamente los pueblos han hecho una resistencia, sino también ya hay empresas que están formando parte de esa resistencia mundial contra las medidas económicas que está imponiendo pues todos los intereses afines a la OTAN. Yo le pediría a usted si pudiésemos arrancar con el tema para después ir desgranando y viendo también en México qué se hace, como el maestro don Rodolfo Sánchez Mena lo sabe hacer, y qué contingencias se toman en México, qué suministros estratégicos, qué cosas tenemos que hacer. Vemos que todo deriva también en la utilización incluso de religiones, como ya lo habíamos visto en Asia, ¿no? Pero ahora ya también están derivando hacia dividir al cristianismo, catolicismo, o sea, toda la diversidad que tiene el cristianismo. Eso lo vemos también por los intereses también que ha pues protegido de alguna manera el presidente Vladimir Putin de Rusia, que es el cristianismo ortodoxo. Te escuchamos, maestro querido, maestro Gerardo Castilleja. Adelante. Excelente, muchas gracias y gracias a los compañeros que están acompañándose en la mesa. Bueno, creo que se tiene que poner varios puntos en claro. Lo que está viviendo el mundo en este momento es el poder de una OTAN global, que es así como se define y como se estructura y maneja. Y esa OTAN global quiere llevar a cabo la
creación ya prácticamente de un gobierno mundial, un ejército mundial. Entonces, la destrucción de Rusia y de China son objetivos claros que la OTAN global persigue. Por eso es que la visita de Pelosi a Taiwán pues fue una clara provocación para llevar las cosas a lo que están ahora. Pero bueno, y esta imposición de la que estabas comentando, Celeste, de las sanciones que son por miles contra Rusia, con el propósito explícito, así lo han dicho los voceros tanto del Pentágono como el vocero de la presidencia de los Estados Unidos, el propósito explícito de las sanciones es arruinar a Rusia. Así que la guerra en Ucrania es solamente el pretexto. Yo quisiera que estuviera muy claro esto. Enfrentamos a este poder globalizado que pretende que la única narrativa que se diga sea la de ellos. La semana pasada comentamos de la existencia de una lista negra que publicó el gobierno ucraniano a través de una oficina de seguridad del gobierno, donde señala que 78 intelectuales, diplomáticos, son criminales de guerra por el simple hecho de no decir lo mismo, no ir con la narrativa que los medios, los grandes medios occidentales están insistiendo en Estados Unidos y en Europa, todo lo que ya sabemos, lo que nos bombardean todo el tiempo estos grandes medios. Estos académicos y diplomáticos dijeron, no, aquí lo que tenemos es simplemente un intento desesperado por arruinar a las economías de Rusia y de China, quitarlas del camino. Y bueno, lo que quiero comentar en este momento es que hay esta resistencia que nos decía Celeste. Voy a dar algunos ejemplos de cómo es que está reaccionando el mundo ante estas imposiciones. Lo primero, antes de entrar en los ejemplos, yo creo que nos debe quedar a todos muy, muy claro que hay una agenda verde que se preparó por años y que ahora es una política totalmente funcional, donde se les obliga a las naciones a que tienen que hacer reducciones drásticas de emisiones de CO2. La preocupación que exponen los creadores de la Agenda Verde, que por cierto son los grandes grupos financieros, empezando por el club, el club de Davos, ellos lo que están diciendo pues es que esa Agenda Verde tiene que forzar a que las naciones deben de descarbonizarse, o sea, no deben usar más combustibles fósiles, se tiene que ir limitando y limitando hasta llegar a la gran meta que en el 2050, es decir, en menos de 30 años, el mundo no debe de emitir ni un gramo de CO2 por las preocupaciones que han estado insistiendo del calentamiento del planeta. Solo diré que no hay fundamentos científicos que demuestren que el planeta, por la causa humana, cambie el clima. Una cosa es el cambio climático, que es algo normal, entendible por la ciencia moderna, y otra cosa es la contaminación atmosférica. Son dos cosas diferentes. Una no lleva a la otra. Pero esto, a pesar de que no está demostrado científicamente, se ha vuelto una política para imponerles a las naciones esta desindustrialización. Porque eso significa, en términos concretos, descarbonizar una economía, significa desindustrializar esa economía. Ante esa imposición, daré un ejemplo. El primero es que se va a llevar a cabo otra de las famosas cumbres climáticas, esta va a ser a finales de este año, la COP27, va a ser en Egipto, y lo que más extraña a los editoriales británicos, que son los grandes impulsores de estas políticas verdes, dice por ejemplo el periódico The Guardian el 1 de agosto, está muy enojado porque dice que la Unión Africana, que representa a todos los países africanos, simplemente no está haciendo caso a las exhortaciones o más que nada a las órdenes
de descarbonizarse. De hecho, querido, ¿qué te parece, perdón, si vamos a un corte? Eso es paradójico, ¿no? Cuando precisamente en Europa se están carbonizando porque no tienen gas y por querer aplicar una política económica contra Rusia, están llevando a estos extremos a sus propios ciudadanos. Así es que esto es de veras de una manera totalmente, yo no diría risible por lo trágico que lleva en ello y que conlleva en ello, pero es un engaño tremendo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en estas frecuencias de la pluralidad. Mire, quisiéramos para eso, ahora sí que subrayar que obviamente nosotros estamos a favor de que no se contamine nuestro planeta, que no se contamine de ninguna manera, tampoco con informaciones falsas, pero tampoco con eventos que pudieran afectar nuestra atmósfera. Pero eso no quiere decir que ignoremos que hay épocas glaciales, que hay épocas que son cíclicas, que van alterando la temperatura en el planeta y las condiciones. Entonces, a eso nos queremos también referir porque es un discurso que se va utilizando para una cuestión de una reconfiguración también económica, de los bonos verdes. Hay tantas cosas por las cuales se va a tratar de controlar y de emitir los bonos verdes, a ver quién tiene permiso de contaminar y quiénes no, pues quienes paguen, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de cosas. Es como cuando hablamos de cuestiones de derechos humanos, lo que es la Carta de los Derechos Humanos, pues están a favor de las políticas neoliberales y de algunas cuestiones en las cuales pudiesen tomar, dirigir un país, alguna teocracia. Están a favor de eso. No me refiero a los derechos de las personas, me refiero a la Carta Fundamental, no a lo que es el precepto de derechos humanos, que eso es bellísimo, sino me refiero a que hay cuestiones que tienen que ver con lo jurídico para el control de la gente. Entonces, hay muchas cosas en las que debemos estar muy alerta y que ya la mayoría de todos pues vamos dándonos cuenta de todo esto. Maestro Gerardo Castilleja, te seguimos escuchando y cualquier comentario que quieras hacer o seguir con la información y el análisis que nos daba sobre esta nueva convención climática o reunión pues climática internacional y que se enojan porque África no les hace caso. Te seguimos escuchando. Sí, gracias, Celeste. Decía yo que no hay pruebas realmente contundentes, hay mucha especulación y sobre todo mucha propaganda acerca del cambio climático antropogénico. Este es el nombre que se le ha dado desde la misma ONU, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el organismo oficial mundial que dicta las políticas sobre el cambio climático, establece que el cambio climático es antropogénico, o sea, de origen humano, la actividad humana, y fundamentalmente la actividad industrial, la quema de hidrocarburos. Pero esto no está demostrado. Perdón que te interrumpa, porque aquí habría que ver también una implicación en el clima directa que ha hecho Estados Unidos y Canadá en la parte donde tienen las antenas HAARP, que es para modificar de alguna manera la cuestión climática, entre otras cosas. Eso muchos años lo negaron hasta que precisamente el profesor Michel Chossudovsky pudo comprobar que cómo esto está ligado precisamente a los gastos de guerra o armamentismo en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, digo, para no olvidar ese detalle, no quiere decir nada más que no se nos olvide también que si a participación se va, pues ahí podrían ellos ayudar mucho o no meterse en el clima, ¿no? Hay tantas conjeturas que se han hecho sobre esto. Claro. Adelante, perdón la interrupción. No, absolutamente, claro. De hecho, más que hablar de proyecciones y modelos climáticos que son sujetos a manipulación, la medición verdadera, y esto se puede verificar, dedicaremos tal vez en algún momento más
un programa para explicarlo, pero la medición real que se tiene de calentamiento del planeta son 0.14 grados centígrados por década. O sea, tenemos 14 centésimas de grado centígrado que se calienta el planeta cada 10 años. Ahora, ese es un calentamiento que se puede entender por los procesos mismos, la dinámica terrestre. No quiero ahorita adentrarme, como mencionaste, Celeste, en toda una polémica, pero sí decir que lo que sabemos del clima, que aún ignoramos mucho, lo que sabemos del clima es que el clima terrestre, como el clima de otros planetas de nuestro sistema solar, tiene básicamente una interacción cósmica. No se puede explicar el clima de Marte o de Júpiter o de la propia Tierra solamente con variables internas en cada planeta, dado de que el Sol, que es la principal fuerza exógena fuera de nosotros, no solamente nos brinda la radiación lumínica y calorífica, sino además la actividad magnética del Sol es constante y se ha demostrado que tiene una influencia muy directa en la formación del clima, particularmente en la interacción del Sol con los rayos cósmicos que vienen desde el centro de la galaxia y que son los principales formadores de las nubes. Así que esta ciencia todavía realmente está en pañales como para emitir políticas ya tajantes afirmando lo que científicamente no se puede demostrar. Yo quería retomar el tema de esta resistencia a las políticas, especialmente la política verde, que es la más intensa, que se quiere imponer a los países del mundo, en especial a los países pobres. Egipto va a ser la próxima sede de la COP27, la cumbre climática, que se organiza, como ustedes saben, cada 2 años. Lo que pasa es que Egipto no solamente no ha cumplido Egipto con los lineamientos de reducción de CO2, y no lo hace simplemente porque Egipto ha decidido seguir creciendo. Y así como Egipto, el resto de las naciones africanas están diciendo que los combustibles fósiles son un combustible de transición. No podemos cancelar en este momento los combustibles fósiles, asumiendo, vamos a darles el beneficio de la duda, que sí, el combustible fósil es un factor importantísimo del cambio climático. Bueno, asumamos que es así, aunque no se nos demuestre. Pero el hecho de cancelar nuestras emisiones de CO2 significa que vamos a tener que dejar simple y llanamente un combustible fundamental de la economía. ¿Por qué lo vamos a cambiar? No hay sustituto. Lo que tanto se dice, lo escuchamos todo el tiempo, las tecnologías sustentables, pues resulta que no son sustentables. Ninguna nación del planeta podría, ni siquiera Alemania, que tiene lleno de generadores eólicos sus costas, ninguna nación sostener ninguna economía industrial únicamente con paneles solares o con generadores eólicos de viento. No se podría, porque no tiene densidad esta energía. Es una energía que puede ser utilizada con un fin de complementar o alguna región lejana que sea difícil de acceso, pero una economía requiere altas densidades de energía. Las proyecciones que tienen todas las naciones es que vamos a duplicar, de aquí al 2050, vamos a duplicar las necesidades de energía. Entonces, no podemos cancelar el CO2, sería un suicidio. Por esa razón, China, cuando ha estado en las convenciones climáticas, claramente la postura china es, bueno, sí voy a cambiar mis combustibles fósiles por una tecnología que la pueda suplir, pero no ahora. Voy a hacerlo en los próximos 25 a 40 años, que es lo sensato. Y decir a los países africanos, ustedes deben, desde ahora, no van a llegar a la transición ustedes de usar sus combustibles, simplemente no los usen y pasen a las tecnologías sustentables que son mucho más costosas, mucho más ineficientes, y entonces lo que tenemos que hacer, igualmente en América Latina, empieza a haber una resistencia, porque se va a imponer el que tengamos que reducir los combustibles, cuando México, como muchas naciones, necesita usar sus combustibles y entonces generar una economía tal que permita arribar a un nuevo estadio tecnológico, por ejemplo,
la fisión o la fusión nuclear, utilizar la energía del núcleo atómico para suplir a los combustibles fósiles. Yo creo que ese sería el esencial, una discusión nacional, y creo que tenemos, hace unas horas pude escuchar a la secretaria Rocío Nale en un simposio de energía, y realmente es una mujer que sabe de energía, sabe que las tecnologías fósiles son necesarias, porque no se puede hacer una transición simplemente por un capricho, ¿no? Por un capricho. Maestro querido, gracias. Vamos a un corte y vamos a regresar a continuación precisamente. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? Hay una cuestión de guerra híbrida, recuerden todo esto, mencionamos el aspecto religioso. No se pierdan, sigan con nosotros, por favor, queridos amigos. Vamos a un corte, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón XEABC, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues escuchamos al maestro Gerardo Castilleja, y ahora lo haremos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, directivo del club, parte fundamental de toda la cuestión editorial de el multimedia Voces del Periodista. Y bueno, aquí lo tenemos, además académico y también directivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, continuando con esta base, esta circunstancia que nos plantea el maestro Castilleja, ¿no? En lo general, en los intereses, digamos, de pues supremos en cuanto a una política que defiende intereses básicamente económicos y que no está tomando en cuenta el beneficio social, digamos. Ahora, precisamente, usted con esta visión, como lo quiera abordar, yo comentaba cómo vemos, vi en días pasados, he visto en una televisora, que han hecho y emprendido una campaña muy fuerte contra Nicaragua, y que tiene un contexto de fondo también religioso, que maneja que no respetan la religión y que básicamente contra los católicos, ¿no? O sea, supuestamente no se respetan. O sea, ya iban ya connotaciones religiosas de diferente índole, y bueno, yo le pediría a usted si nos puede aclarar qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo está respondiendo a esta guerra híbrida y en una fase de su gobierno en que hay un plan emergente. Lo escuchamos, maestro querido. Con mucho gusto, Celeste. Bueno, pues rápidamente hay que decir que en la guerra híbrida están encapsuladas diferentes tipos de guerra: guerra climática, guerra biológica, guerra religiosa. Y aquí nos podemos detener un poco para ver cómo en el proceso electoral norteamericano la Iglesia Católica, que es muy poderosa en los Estados Unidos, aunque no es la primera, pero sí tiene 60 millones de creyentes, tiene 27 cardenales, 5 más que toda América Latina, y teniendo una menos población creyente que América Latina. Y en los Estados Unidos sigue el episcopado presidido por el obispo de California, que le han declarado la guerra a los demócratas en las próximas elecciones, porque ellos están a favor del aborto, cuando la Suprema Corte de Justicia ha dado marcha atrás en este tema y está en contra de la prohibición del aborto. Entonces, en los Estados Unidos, cuando hay un conflicto duro, un pleito grande, pues esto repercute en otras partes, en México, en otras partes del mundo. Y claro que la guerra religiosa en los Estados Unidos pues está repercutiendo en Nicaragua. Y en Nicaragua el obispado también le declaró la guerra al señor presidente de Nicaragua, que pasadas las elecciones habían hecho una tregua porque ya habían convocado a grandes movilizaciones en favor de otros candidatos opositores. Fernando Ortega
pues sencillamente va y como están en rebelión, pues los mete a la cárcel. Eso lo recordaba un analista mexicano que se está haciendo lo mismo que Calle. Claro, se trata de guerras cristeras en diferentes fases, pero también la Iglesia Vaticana tiene un conflicto muy fuerte con el sínodo alemán. El sínodo alemán se está enfrentando a un papa interno, el que se dice que va a renunciar en poco tiempo para dar lugar a un nuevo papado, pero el sínodo alemán se enfrenta precisamente al papa jesuita por los manejos financieros tan poderosos que tiene, no solo en el Vaticano, en buena parte del mundo. Por ejemplo, en nuestro país, las fortunas y las empresas jesuitas son muy poderosas, ¿no? Pues entonces, hablando en esta circunstancia de guerra, el país, nuestro país, México y su presidente se han ido preparando para las diferentes fases. A final de este año, vimos como los dos vicepresidentes que hay en el país, uno de origen empresarial y el otro también empresarial, como el Sober y el señor. Perdón, maestro, se está escuchando mucho ruido. No sé si sea de su micrófono lo estén moviendo, pero por favor, cuidado, no alguien ha abierto su micrófono, por favor. Le decía, vamos a la música. No, pero estamos en el 39. Perfecto. Digo, entonces le comentaba que dos de los vicepresidentes, Poncho Madero y Shea, por cuestiones de orden financiero, también con la secretaria de Gobernación, los secretarios de Gobernación la movieron al Senado y los otros dos señores se fueron a la calle, mientras que él era el coordinador de los superdelegados, que lo corrieron. Prácticamente tiene una comisión en Durango y por allá está. Para hacer frente a esta nueva situación de emergencia y el plan de emergencia, pensemos en una situación en los Estados Unidos que se presentara una guerra civil a consecuencia de las iglesias. Esto no llega hasta diciembre, esto es un corto plazo, ¿sí? Y entonces tendríamos un problema realmente muy problemático de suministros estratégicos que van desde alimentos hasta medicamentos, ¿sí? Y piezas para la industria, para que trabaje la industria. Europa está pasando por esta situación. Alemania dejó de ser la locomotora de la economía gracias al gas barato de ruso, y eso era lo que impulsaba a la economía alemana. La economía alemana está desindustrializándose y en este momento puede provocar la caída del mismo gobierno cuando el Bundestag está diciendo que es estúpido, ¿sí? Que se haya, así lo dice el responsable del área económica del Bundestag, que es el Congreso Europeo Alemán, dice que es estúpido el haber cortado el gas alemán, el gas ruso, y verse en esta circunstancia de grandes huelgas por dos motivos. Uno, por el alza del costo de la vida, y los salarios bajísimos y el costo de la energía. Entonces estamos en esa circunstancia de riesgo. Nuestro país en la Segunda Guerra Mundial se preparó 6 años antes de la guerra. Nosotros no tuvimos la previsión posiblemente para hacerlo. Perdón, maestro, ¿alguien está moviendo, no sé, su micrófono? Porque mucho ruido. Es muy fuerte el ruido. Exactamente. ¿Sí? Yo pido por favor. Pájaros en el alambre. No, eso estoy checando en vivo ahorita, pero hay que ver esto, perdón. Sí, adelante, maestro, continúe, por favor. Entonces, el plan de contingencia tiene hoy inclusive la creación de una fuerza de élite que dice que es de la Guardia Nacional,
Yo lo dudo porque no tienen la formación como para constituir una fuerza élite. Tiene que ser del ejército, de la marina, porque esto requiere tiempo, no se hace de la noche a la mañana, pero tenemos una fuerza de reacción rápida para responder a amenazas en contra de la infraestructura crítica de nuestro país, artefactos bélicos. Sí, la situación que vivimos el año pasado en el metro no deja de plantearse en este escenario, y nuestro país tiene que procurar estar protegido para sus elecciones, y ese plan de contingencia tiene que abarcar desde luego las propias elecciones, que son para los Estados Unidos una situación de seguridad nacional para los Estados Unidos, y ahora la de México también para Estados Unidos. Pues lo que pasa en Estados Unidos también es de seguridad nacional para nosotros, para los europeos y para los chinos. Los europeos están muy preocupados porque Biden pierda las elecciones y están tomando providencias como lo está haciendo el gobierno mexicano. Más nos vale protegernos y estar debidamente apercibidos como nuestros radioescuchas de lo que está sucediendo en el mundo y en México, para también tener un plan de contingencia familiar y tener muy cuidado su reserva de dinero y su reserva de alimentos. Por el momento es cuanto, estimada Celeste. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Escuchamos con anterioridad al maestro Gerardo Castilleja, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y ahora nos vamos también a la coyuntura de lo que tenga que ver con la visión de nuestros defensores de derechos humanos, el doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Doctor querido, ¿qué temas crees pertinentes, necesarios de que estemos nosotros atentos? Te escuchamos con mucha atención, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano y por supuesto defensor de derechos humanos. Adelante. Gracias, muy buena tarde, maestra Celeste Sáenz, maestra Ceci Tapia y maestros Sánchez Mena y Gerardo Castilleja. Un saludo, un abrazote a la amable audiencia. Pues yo creo que un tema muy interesante es lo que está pasando con esta viruela símica, que bueno, de acuerdo con un comunicado, el 405 de la Secretaría de Salud, al 12 de agosto en el mundo se han registrado 34.081 casos confirmados en 92 países, territorios y áreas de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como 12 defunciones. En nuestro país, pues se han confirmado 252 contagios de viruela símica en México, en 20 entidades federativas del país. Están bastante repartidos, para fines prácticos, todo nuestro territorio, y las entidades que son que tienen mayor cantidad de casos son la Ciudad de México con 141, Jalisco con 46 contagios, Yucatán con 15, y el Estado de México y Quintana Roo están con 9 casos. Recordar únicamente que esta enfermedad se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma a través de las mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con los líquidos corporales. Se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas enfermas o que se sospeche pudieran tener la enfermedad. El contacto sexual es una actividad que debe tomarse en cuenta, de acuerdo con este comunicado, ya que se contagia por contacto muy estrecho entre 2 o más personas. Y quienes cuidan a familiares con enfermedad deben lavar la ropa con agua tibia y detergente, pues la ropa, toallas, sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer, además de limpiar y desinfectar superficies contaminadas. Y en caso de presentar síntomas, pues los pacientes deben evitar acercarse a otras personas y cuidar, lo mismo que evitar acudir a lugares públicos. Recordemos que en nuestro gobierno, la Secretaría de Salud ha puesto a disposición de todos nosotros una página, un sitio
que es viruelasalud.gov.mx. Perdón, se fue, después de que dijiste la página, se fue totalmente tu audio, doctor. Perdón. Esta página la recordamos, viruelasalud.gov.mx, donde todos podemos ver, enterarnos de cómo está la situación en cuanto a esta enfermedad alrededor del mundo, y recordar que la OMS considera que la vacunación masiva contra la viruela del mono no es necesaria. La vacunación masiva, repito, no es necesaria de acuerdo con la OMS, y que la prioridad la tienen las personas que están expuestas, que han sido expuestas a esta enfermedad. Pues es cuanto, Celeste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor querido. Vamos a escuchar a la maestra Ceci Tapia, @solidaridad, mil Ceci, tan querida siempre en redes, en cuestiones económicas y en lo que tú creas pertinente, siempre te escuchamos con mucha atención. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Celeste. Muy buenas tardes, maestros, a todos. Y después de escuchar un excelente análisis de nuestros maestros, pues hoy hay algo que notar, porque las redes sociales han dicho que el peso mexicano está cayendo. Efectivamente, hace unos días, el peso mexicano, inclusive hoy mismo, cuando el peso abrió en nuestro país, que en este sistema financiero que manejamos, estaba 19.43 pesos a la frontera. Cae efectivamente porque se dice que los inversionistas pues tienen miedo al ser la primera vez que en Estados Unidos hay una inflación mayor que en México, es decir, estamos hablando de un nivel de 8.50 contra la de México, que es 8.15. Esa podría ser una de las razones por las que el dólar pues empezó a pelear, y que obviamente el peso llega a 20.09. Aún así está mejor que unos años pasados. Yo creo que sí es importante que estemos conscientes, porque, por ejemplo, es muy probable que sí se regule esta inflación porque bajó el precio del barril del petróleo. Pareciera que esto, por más que se habla, como bien lo dijo el maestro Castillejo, de la Agenda 2030, pues el petróleo sigue siendo parte fundamental para las economías. Por lo tanto, si al día 15 el barril estaba todavía $100, el día de hoy está cerrando a $80 por barril de petróleo. Por lo tanto, pudiera ser que esto empiece a regularse, así que hay que estar muy atentos. Ha terminado, casi se ha controlado la pandemia del COVID-19. Muchos países ya han estado estables. Vienen otras pandemias, ya nos lo comentó el maestro, el doctor Ondarza. Y bueno, hay que estar súper atentos, porque no solamente se trata de esta Agenda 2030, que bastante bien ya nos explicaron, que fue adoptada en 2015, etcétera, sino se trata que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha pedido que todo el gasto de energía caiga sobre los ciudadanos. Entonces ya no solamente se trata de lo que los gobiernos mundiales quieran, sino cómo y hasta dónde van a esclavizar y golpear a la ciudadanía. Y estamos hablando de Europa ahorita con este conflicto de Rusia-Ucrania, y aunque se estabilizara la economía mundial, ¿qué va a pasar con ese sobrecosto, sobregiro y todo lo que le han cargado a los hombros a los ciudadanos europeos? Y bueno, por supuesto a todo México, porque y a toda Latinoamérica, porque pues obviamente la crisis no es nacional, es mundial. Saliendo de una pandemia, estando en unas guerras que desgraciadamente esta guerra de Rusia-Ucrania ha tocado los fondos económicos del mundo, y no así lo que ha pasado en Israel o las guerras que están en África, que de las que nadie habla, estos momentos de hambre en las que miles y millones de personas mueren por no tener alimentos, y de repente eso no toca la economía, y el petróleo sí lo toca la guerra de Rusia-Ucrania, porque están involucrada la OTAN. Entonces, dentro de esta industria de la guerra, dentro de este momento en el que el dinero es lo único que ha tocado a los gobiernos, ¿qué sucede con los ciudadanos y hasta qué momento van a aceptar entonces
que la Agenda 2030 siga cayendo sobre sus hombros. Y bueno, veremos qué hace el Fondo Monetario Internacional. Es cuanto. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Maestros queridísimos, algo que comentar, tenemos menos de 30 segundos cada quien, pero son muy valiosos en su voz. Si fuera tan amable, maestro Castilleja, adelante. Sí, solo quisiera puntualizar que estamos en medio de esta despliegue de la OTAN global y que hay una resistencia creciente en el mundo, que probablemente nuestro presidente tenga un plan B, por eso se le ve en cierta forma tranquilo ante las amenazas de Estados Unidos. Lo comentaremos después. Gracias. Gracias, maestro Gerardo Castillejas. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, por favor, maestro. Pues nada más, Celeste, concluir con la situación de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, en donde a la señora Pelosi pues no le dan la Eucaristía y al señor Biden lo tienen en la lista. Gracias, maestro querido. Doctor Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Celeste, comentar que las estrategias que ha tenido el gobierno federal frente a la crisis actual en Rusia y Ucrania es verdaderamente brillante. Toda vez está demostrado con el mantenimiento de nuestra economía, incluso su crecimiento. Es cuanto. Gracias, doctor. Cecilita, adelante. Yo creo que es muy importante que estemos muy atentos y que no todo lo que dicen las redes sociales, que es lo que más se consulta, se crea. Vienen cosas más complicadas, cómo se están armando otros países. Entonces, pues hay que estar con un ojo al gato, otro al garabato, pero eso sí, ponernos a estudiar. Exactamente, pero queridos amigos, recordarles que la información y la desinformación son armas. Entonces, les dicen, hay que estar alerta porque el objetivo fundamental es nuestro pensamiento. Cuídense, precisamente eso se logra escuchando información de medios plurales comprometidos con la sociedad, como es esta XEABC, la 760. Seguimos en contacto, queridos amigos, cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima, un beso tronadísimo, gracias.